estoy grabando. Voy a grabarle para que... Entonces, a ver, vamos a repetir. Tendría que poner que es un estudio de diseño descriptivo, de serie de casos, y es observacional y de corte transversal. Doctora, ¿y eso que usted está grabando, dónde lo puedo ver? Yo le voy a subir a ustedes, yo le voy a subir, yo lo subo siempre al aula. Ah, ok. Ya, por si acaso se me pase algo, y ahí yo reviso. Okay. Entonces, este sería el ítem 1. ¿El ítem 2 qué era? El 2. Dice variables operacionales e hipótesis. ¿Es esto? Bueno, eso es ahí tendría que poner la operacionalización de variables. Que son estas, ¿verdad? Miren, la variable de ustedes, la variable es afectación a la salud. Afectación a la salud. ¿Qué más era? ¿Cuál es el objetivo general? Afectación a la salud. Social y emocional. Esta es la variable. Bueno, aquí hay otras variables, pero que son variables que hay que ponerle como al final. Usted tiene que poner como la variable principal es afectación a la salud social y emocional. Y tiene que definirla porque esa es la variable de estudio. No cambios de comportamiento, eso no. Su variable de estudio es la afectación a la salud social y emocional. ¿Sí? Entonces define qué significa esa afectación a la salud social y emocional. Y de ahí, ¿qué dimensiones le pone? Tiene que ponerle varias dimensiones. Afectación, le pone salud, dimensión social y dimensión emocional. Le pone 3 dimensiones. Entonces, en la salud, ¿qué es lo que usted va a revisar como indicador? Más que todo porque afecta psicológicamente en la salud psicológica de los niños. Entonces tiene que poner afectación psicológica, sí o no. Ese es un indicador. Okay. Afectación psicológica, sí o no. Después tiene que poner... también entraría sobrepeso, doctora. ¿Perdón? El sobrepeso también entraría ahí. Ah, bueno, puede poner también, por ejemplo, afectación psicológica, sí o no. De ahí, sobrepeso, sí o no. Depresión, sí o no. Ansiedad, sí o no. ¿Qué más? ¿Qué otras afectaciones a la salud puede haber? Bueno, la emocional sería ansiedad y depresión, eso lo dijimos en la emocional. A la salud pongamos afectación. Sobrepeso también hay desnutrición, porque hay, por ejemplo, niños... Sobrepeso, conducta agresivas. No, eso sería emocional. Se ha puesto a la salud, a lo social y a lo emocional. Entonces, a la salud tendríamos que poner sobrepeso, sí o no, trastornos psicológicos, ¿no? No, porque eso va en lo emocional. Depresivos. También va en lo emocional, o sea, algo más físico. ¿Qué sería? Sobrepeso, desnutrición. Sobrepeso, desnutrición. ¿Qué más? No sé, porque eso es lo que más afecta. ¿Hay algún problema de, por ejemplo, digestivo, algún problema, no sé, pues? Ustedes han leído, yo no se me ocurre, pues. Por el sobrepeso puede ser problemas cardíacos, pero entraría ahí mismo, ¿no? Pero eso es, el cardíaco sería a mediano plazo, pues no a corto plazo.
Bueno, pongamos eso por ahora. Eso depende de lo que ustedes hayan investigado en su marco teórico. Yo no estoy leyendo todo el marco teórico. Entonces, esa es en la parte de salud. Pone en la dimensión de salud y en el indicador pone sobrepeso sí o no, obesidad, sobrepeso sí o no, obesidad sí o no, desnutrición sí o no. Y busquen si hay otra afectación física en la salud de los niños. De ahí, en la dimensión social, ¿qué pueden poner? El relacionarse con los demás, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo se relaciona con los Relacionarse demás? con la... Ahí podrían poner cambios de comportamiento, Tratamiento. relaciones con la familia, relaciones Con los hermanos, si tienen hermanos. No se me ocurre algunas cosas más, ustedes vean. Relaciones con los amigos también, porque pueden que llamen por teléfono, que se comuniquen por internet. Claro. Entonces eso también tienen que averiguar, pues cuando hagan la encuesta, ¿no? Y de ahí vendría ya la parte emocional. Si están deprimidos, si tienen Entonces, ansiedad. ahí todo eso, o sea, ansiedad sí o no, depresión sí o no. Bueno, la violencia se puede poner en lo familiar y también se puede poner en lo emocional, ¿no? Ok. Si hay alguna reacción de violencia, ha aumentado las acciones de violencia en la familia, los enfados, El maltrato infantil, todo eso, ¿verdad? claro. Bueno, Las violaciones, ahorita han habido muchos casos de eso. claro, pero eso depende de a quién le hacen la encuesta, porque Claro, bueno, aunque no lo creo mismo que que se lo eso hace al padre, el padre no te va a decir que hay violación, o la madre no te va a decir que le maltrata al hijo. Pero eso no entraría también en lo del marco teórico, lo de las violaciones. Claro, pero ¿cómo van a preguntar ustedes eso? Pero por eso, A si no eso ser que hagan un proyecto que sea mixto y que ustedes, aparte de todo esto, de toda la encuesta que ustedes recojan, hagan una entrevista a un psicólogo, por ejemplo. Entonces, que el psicólogo ya les dé otra óptica, les dé otra, o sea, les diga qué es lo que está pasando en la sociedad en este momento. Ahí ustedes pueden, o sea, ahí ustedes cuando ya digan los resultados con sus cuadros y todo lo demás, también pueden poner la opinión del psicólogo, según el psicólogo tal, o según el psiquiatra tal, han aumentado tales y tales afectaciones y han aumentado las violaciones, porque difícilmente ustedes van a poder preguntar a los Claro. padres, si ha aumentado el maltrato, a veces eso ni lo dicen. Peor una violación. Peor una violación, entonces más bien las peleas entre hermanos sí pueden decirlo. Claro. Algo así, que el niño esté más alterado, más irritado, que duerma, o sea, en las horas de sueño, eso también lo pueden poner en la salud, horas de sueño. O que insistentemente quiera jugar siempre con juegos tecnológicos, o sea, para evadirse, ¿no? Bueno, no sé. Eso ustedes tienen que ver, todo eso ustedes tienen que ver en función de lo que han investigado. Claro, yo también vi uno que decía que estaban muy inquietos porque hay niños que son como muy activos y a veces viven en casas como muy pequeñas, en departamentos pequeños, entonces ellos necesitaban como liberar toda esa energía y estaban muy inquietos. Entonces, eso lo pueden poner en la parte familiar. Entonces, pueden preguntar simplemente dónde están viviendo, si están viviendo en un apartamento, si cuántas habitaciones tiene o cuántas personas Claro, viven. porque eso también influye en un niño, porque si no tienen un espacio donde jugar, Claro. eso influye también. Entonces, eso lo pueden, por eso digo que usted tiene que quitar eso. Cambio de comportamiento, tipo de cambio y método de expresión, no. Todo eso lo quita. Usted pone solo afectación a la salud social
a la salud, a lo social y a lo emocional. Ok. Como variable. Y después usted lo divide en eso, salud social y familiar, en dimensión. Y en indicador van colocando todo, incluso esto que ustedes han colocado aquí, van viendo dónde lo van metiendo. ¿Sí? Porque esa es la variable principal que ustedes tienen. Después, obviamente, usted tiene la edad, el sexo, el curso. Bueno, puede ser el curso también. También, miren, en la cuestión familiar también tienen ustedes que ver cómo ellos han sentido en las clases, porque las clases le han dado por Por una plataforma. virtualmente, ¿no? O sea, si han prestado atención, si han cumplido los deberes, todo eso tiene que ver indirectamente, pero eso lo pueden preguntar en la parte familiar o social. Ustedes pueden preguntar todo eso de cómo el niño ha interactuado el rato de las clases. O sea, porque tiene que ver también con primera vez que reciben clases virtuales y todo lo demás, ¿no? Entonces, vayan colocando así, de esa manera. Porque esto realmente no se adapta a lo que después va a ser el esquema de las preguntas. Ahora, ustedes van a determinar los factores que afectan, ¿verdad? Que Sí. están aquí, que están ahí, porque ustedes van a poner ahí los factores, pues, de esa afectación, de la salud, en lo emocional, en lo social. Y la consecuencia, y también pueden poner como dimensión del mismo, aparte de lo de salud social y emocional, ponerle consecuencia. Y esa consecuencia, ¿qué va a ser? Pues va a ser cambios, pueden ser preguntas que ustedes hagan cualitativas a los padres, como decir, ¿ustedes qué cambio han visto en su hijo en relación antes de la pandemia y después de la pandemia? Entonces, para ver qué consecuencia ha tenido, ¿no? O sea, porque las otras preguntas son preguntas muy puntuales, preguntas cerradas, diríamos. Pero las consecuencias tendríamos que ver ya desde la perspectiva del padre, porque nosotros no vamos a ver a los niños. Entonces tendrían que ser desde la perspectiva del padre, de los padres, tanto el padre como la madre. Y yo les sugiero a ustedes que lo hagan cuando diga tipo de estudio, pongan lo que yo les dije y pongan con un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo. También, o sea, aumenten el enfoque mixto, ¿sí? Y eso es porque tenemos que... Entonces, en el enfoque mixto, ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que hacer la encuesta. Ahí hay otro ítem que se llama técnicas, técnicas de recolección de la información. Entonces ahí tienen que poner, la primera técnica es la encuesta a los padres. Y la segunda técnica es entrevista a un psiquiatra o a un psicólogo. O a un psicólogo y a un psiquiatra, que ustedes busquen y entrevistan para que les den otros matices que los padres no van a poder dar. ¿Comprenden? Okay. También puede ser a un profesor, que puede también ver ese enfoque distinto que tiene. ¿Comprenden? Ok. Bueno, entonces ahí pueden decir que es mixto. ¿Qué más? Entonces cambien toda esta operacionalización de variables. Todo esto está aquí mal puesto porque no hay tantas variables. Son dimensiones de una misma variable, ¿comprenden? Ah, ya. ¿Cuántas dimensiones podemos poner? Las que nos salgan. ¿Cómo? Las dimensiones, ¿cuántas podríamos poner? Las dimensiones ya les digo, puede ser salud, social y emocional, y también consecuencia. Y ahí se dividen en... Y las de salud ya lo ponen dentro de los indicadores. A ver, en salud, ¿qué indicadores va a haber? En lo social, ¿qué indicadores va a haber? En lo emocional, ¿qué indicadores? Ah, ya. ¿Comprende? O sea, lo pasan ya a cómo ustedes van a medir eso, o sea, cómo lo van a poner en la encuesta. ¿Sí?
Listo, entonces eso tendrían que cambiar. A ver, la hipótesis dice el aislamiento. Veamos la hipótesis. El aislamiento puede generar cambio en el desarrollo normal de niños en la etapa escolar. Es que yo no le pondría ninguna hipótesis, porque ustedes ¿cómo van a demostrar esa hipótesis? A lo mejor no pueden demostrarla. Porque ustedes no han puesto, no es un estudio correlacional, o sea que el aislamiento es el que, sino afectación a la salud social y emocional en tiempos de pandemia, ¿verdad? Pero lo ponen como en un sentido descriptivo, no correlacional, o no sé, eso les pregunto a ustedes, ¿cómo lo han enfocado ustedes? No sé. O pueden Para poner, ver cómo afectar. pueden poner que durante la pandemia ha habido un cambio en la afectación de la salud de los estudiantes. También ahí está el ítem que es el universo y la muestra. A ver, subamos que eso lo vi por arriba. ¿Dónde? No. No. A ver, es la metodología. Verá, el universo son, bueno, como esto es un estudio descriptivo de serie de casos, el universo de investigación es la unidad educativa tal y la población de estudio los niños de 6 a 11 años que se encuentran en tales cursos. No se escogen de manera aleatoria, no, se escogen por conveniencia. La muestra es por conveniencia, no es de manera aleatoria. Porque ustedes van a coger la muestra de tantos niños que los padres quieran darle o sea, de manera aleatoria y representativa tendría que ser una muestra con un cálculo muestral. Y no se ha pedido un cálculo muestral ni nada de eso. Entonces, se escogerán de manera, por conveniencia, a 25 niños y se le hará una encuesta al representante de cada participante. Mixto, exploratorio, retrospectivo. Retrospectivo no. No quite ese retrospectivo. Okay. Ya les dije, es un proyecto, es un diseño descriptivo de serie de casos. Es un diseño descriptivo de serie de casos de corte transversal, porque solo va a haber o sea, solo van a preguntar una vez a los padres, no van a hacer un seguimiento. Y con un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. Punto. ¿Sí? Okay. En la técnica de recolección de datos, ya les he dicho, es una encuesta se diseñará una encuesta para recoger los datos según los objetivos del proyecto y se hará una entrevista, ustedes vean qué entrevista hace, si es psicólogo, si es psiquiatra, si es maestro, o a todos ellos, qué sé yo, para profundizar en la temática. ¿Sí? Eso sería la técnica. Después viene, no sé qué viene más ahí, no me acuerdo. Creo que viene los aspectos éticos. Los aspectos éticos ustedes tienen que
En los La aspectos recolección éticos, de- ustedes tienen que pedir los permisos correspondientes en el colegio y que se guardará la confidencialidad y anonimato de los datos obtenidos. ¿Y eso va dirigido que a la directora? Yo no sé, yo no sé cómo están haciendo ustedes, pero siempre se pide el permiso. Por O eso, el ¿a permiso los padres o a directamente la a los directora? padres, porque a la directora ustedes no están trabajando con el colegio directamente, ustedes están trabajando con los padres. Se pide Ah, el ya. permiso a los padres, Ok, informándoles de lo que están haciendo. ok. Y eso lo tienen que decir, que se pide permiso a la población de estudio, a los representantes de la población de estudio, y que se guardará la confidencialidad y anonimato de los padres. Y eso Y sería el lo plan, mismo, tanto en las entrevistas como en las encuestas, porque en las entrevistas no pueden publicar los nombres de las personas que los nombres de los psicólogos no se puede publicar. no se puede publicar, sino simplemente se publica lo que ellos opinan. Ok. ¿Sí? O sea, siempre en investigación se guarda la confidencialidad y el anonimato, a no ser que explícitamente los psicólogos quieran decir, bueno, yo quiero participar, qué sé yo, en una publicación, algo de eso, entonces no importa que ellos entonces, como esto es un estudio mixto, ellos pueden incluso ser parte de la investigación. Pero Ok, entonces tendríamos que preguntarles a ellos primero si quieren que su nombre sea publicado. no es necesario, normalmente no se publica, O sea, se le dice a un psicólogo con experiencia, por ejemplo, pueden ser psicólogos educativos, psicólogos clínicos o psiquiatras, o por ejemplo, esos profesores, pero se dice solo la especialización que tiene. Y lo que cada una, o sea, ustedes tienen que hacer una guía de entrevista, una entrevista en función de a quiénes van a entrevistar, sacándole las cosas principales que ustedes quieren saber en función de los objetivos que ustedes se han propuesto en el estudio. Y bueno, y por último, Okay. creo que es un ítem que dice plan de análisis, Sí, plan de análisis de los resultados. que se elaborará, o sea, se recogerá los datos en una base de datos de Excel, se procesarán todos los datos y se hará un análisis de estadística descriptiva con la presentación de frecuencias y porcentajes en tablas y gráficos. Punto. Okay. ¿Sí? Entonces, eso sería. ¿Y a ver, qué más tiene? Y los recursos. Los recursos son los recursos humanos, que son los investigadores y yo que soy la tutora. Punto. Ahí no tienen que poner nada más. ¿Y ustedes? Por eso. ¿Los Y recursos son ustedes dos? tenemos que poner los nombres de nosotros. Claro, recursos, los investigadores, los nombres y la tutora. Presupuesto. Ah, bueno, aquí están poniendo. Ya. Plan de análisis, se tablará, pero el plan de análisis no va en recursos, va en metodología. Este plan de análisis va en metodología. Ustedes tienen que revisar bien ese documento que yo les mandé porque están equivocándose. Cronograma. Ese está. Sí. Cronograma, a ver, enséñame. Y el cronograma sí va en recursos. El cronograma sí va en recursos, pero ese del plan de análisis va en metodología. A ver, cronograma hasta, no. Sí. El cronograma es desde la selección del tema hasta la defensa. Hasta la defensa del tema. O sea, la elaboración del informe final de la investigación, o primero elaboración de un borrador. A ver, aquí dice selección del diseño, elaboración de la encuesta. No, elaboración de la encuesta, ¿qué es? Elaboración de la encuesta es una cosa, después levantamiento de la información, realización de las encuestas y de las entrevistas. De ahí análisis de datos,
elaboración del informe inicial de resultado, elaboración del informe final y defensa del proyecto. Ese es el último. Ese es el último, la defensa, que eso tiene hasta nota. Ya. Ok. Ese sería todo. Ahí están las referencias, ¿no? Ya ¿dónde están las referencias? Las referencias verá que tienen que ser en APA, ¿no? ¿O no tienen ahí las referencias? Bueno, entonces Sí. ahí tienen que ir las referencias bibliográficas. Ok. De acuerdo. Entonces trabajen están. cambiando, mejorando lo de la metodología, poniéndolo cada ítem desde el principio. ¿Sí? Ya. Ya, Ok. está bien. Ok. Ya, entonces bajen el documento o pasen al computador el documento que yo les mandé y por favor revisen con ese documento para que no tengan errores. ¿De acuerdo? Ok, claro. Ya, bueno, entonces adelante, ya tienen casi todo, lo único que tienen que reorganizar. Vamos con otro. Entonces, lo que ahorita grabó, ¿cuándo lo subiría para revisar igual Yo lo detalladamente subo lo que me falta? inmediatamente, normalmente yo lo subo de un día para otro. Ok, entonces ya mañana ya lo puedo ver. Ok, Sí, ok. Muchas gracias. bueno, de nada. Gracias, doctora. Hasta luego, que pasen bien. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Compañero. Ya está entrando mi compañero. Ya. Ya, para que adelante, ¿usted es el que va a compartir pantalla? Sí, sí. Entonces vaya compartiendo. Bueno, ya entré, doctor. Ya, vaya compartiendo pantalla. Y me hacen el recordatorio de los objetivos y ahí pasan a lo que quiero que revise. ¿Se puede ver la pantalla? Hola. Sí, se ve la pantalla. Adelante. Aquí está. ¿Se acuerda que cambiamos el título? ¿No han cambiado ustedes el título en
¿Se acuerda que cambiamos el título? Esto lo voy a guardar. En la última revisión me acuerdo que cambiamos el título, que era y su incidencia en el perfil de egreso, algo así, no me acuerdo bien. En relación con el perfil de egreso. Eso tiene que cambiarlo también el título, eso les dije anteriormente. Los específicos no es establecer la población de estudio, sino establecer las características sociodemográficas de la población de estudio. Esto no está procesado en absoluto con la última reunión que tuvimos. Ustedes no lo han procesado. Hay muchos errores en los objetivos. Y por favor no pongan a corregirlo este rato, porque si no vamos a tardar mucho tiempo. Consecuencias de la educación, yo nunca he dicho, no hemos hablado nada de consecuencias de la educación. Los objetivos están mal organizados. Estimar la asociación entre la modalidad virtual con el perfil de egreso. No tiene nada que ver eso. Es modalidad virtual con el aprendizaje o con las habilidades aprendidas en referencia al perfil de egreso. No sé exactamente cómo se dijo, pero con el perfil de egreso no es. Modalidad virtual, estimar la asociación que existe entre el aprendizaje, a ver, aquí era entre el aprendizaje a través de la modalidad virtual y el perfil de egreso. No sé, francamente ni me acuerdo, porque ustedes, si tenemos una tutoría, ustedes tienen que cambiar, porque si no, estamos perdiendo el tiempo ustedes y yo. Bueno, sigamos. A ver, ¿qué quiere que les revise, por favor? Todo lo que comprende el cuadro que dejó para subir ya todo el proyecto para el día de mañana. A ver si nos puede ayudar con eso. A ver, ¿qué cuadro? Por favor. Los que están en el aula virtual, para ¿Cómo? que sale la tarea para el día de mañana. Pero hoy día era una tutoría para el protocolo de investigación, no para la tarea. Es para revisarlo del marco teórico que quedamos la semana pasada. A ver, pero enséñenme el marco teórico entonces, pues. ¿Cómo era el de la cuestión? Ustedes no han corregido nada, está todo igual. Francamente no sé. Lo del coronavirus y la cuarentena yo les dije que era lo primerito, porque ese es el contexto. El contexto del estudio es el coronavirus y la cuarentena, eso es lo primero. Bueno. ¿Cómo se llegan los resultados del perfil? ¿Qué es la educación virtual? Ustedes tienen que poner antes de comenzar, esta parte de que es la modalidad, que es la educación virtual. No, y además ya les dije, los títulos no van como pregunta, sino educación virtual. Los títulos nunca van como pregunta. Y tienen que poner como una especie de párrafo donde diga que debido a la pandemia, o sea, ¿cuál es la realidad? Pues debido a la pandemia, pues la educación presencial de la carrera de medicina ha pasado a educación virtual. A continuación exponemos los aspectos más importantes que se van a estudiar en esta investigación, algo así. O sea, ustedes no pueden empezar con algo, educación virtual, ¿qué es? Pero tiene que venir de algo, pues.
Tiene que ver el contexto, que es lo que ha pasado con la pandemia. A ver, entonces, educación virtual, Entonces, aquí veamos. es lo que andamos la parte principal, ¿no? ¿Cómo? Digamos, la parte de coronavirus y cuarentena la cambiamos para la primera parte. Solo pusiéramos como el 2.2 o 2.1 ya directamente. O ponga el 2.8, en vez de poner ponga primero cuarentena y la repercusión en el aprendizaje de los estudiantes. Eso primerito. Lo ponemos acá. Sí. Eso lo primero, cuarentena y repercusiones. Entonces ahí pongan la introducción y todo lo demás, y lo que es el coronavirus y la cuarentena, y qué ha pasado con el aprendizaje. Y de ahí comienza a decir qué es la educación virtual. Pero apunten eso, por favor, si ustedes están escribiendo vamos a perder mucho tiempo. Sí. Yo Aquí- grabo todo, por favor, tómense la molestia de volver a mirar y vayan corrigiendo respecto a lo que yo les he dicho. Yo eso siempre grabo todas las clases y las subo al aula virtual. A ver, Ahí la modalidad virtual ya citada, acá arriba ya citada. ¿cómo? Aquí en todas las investigaciones de cada punto tenemos citas. Primero la de educación virtual, la Ya. modalidad virtual. No debería ser pregunta, pero ya lo corregimos en este rato. Hasta la cita. Un pequeño concepto de qué es educación a distancia. Tipos de modalidad, lo que hemos quedado sincrónica y asincrónica. Ya. Las ventajas y desventajas, ya tenemos la anterior. Pero así no la presenten como cuadro, preséntenla como texto. Ventaja de la modalidad virtual. Desventaja de la modalidad virtual. Pero bueno, eso ya ustedes colocan después. ¿Qué más? Carrera de medicina. Ya. Sí, una pequeña cita ahí de Florencia. El perfil de egreso. Con su cita también. ¿Cómo se llega a los resultados del perfil de egreso? Ya. Con su cita. Nos falta acomodar las bibliografías. Cuarentena de las repercusiones con el aprendizaje de los estudiantes de medicina. Ahí no veo que así. Aquí. Siempre se cita poniendo el apellido del autor y la fecha. El apellido, sí. En la fecha. La cita en Arriba acta es así, también. el apellido, coma, la fecha. ND no sé lo que significa. Mi compañero. Distanciamiento. Está como todo, este distanciamiento de la enseñanza, eso es, no sé. Es que eso va dentro del contexto mismo de la, o sea, es parte del mismo texto de arriba sobre la educación virtual y cómo afecta a los estudiantes. ¿Ya? Educación médica a distancia en tiempos de COVID-19. Eso, todo eso va al principio. Sí, sí. Propuestas adaptativas a la realidad latinoamericana. Antecedentes de la educación virtual en medicina. A ver, ¿cómo dice ahí la propuesta? A ver, no entiendo bien lo que han puesto ahí. Ese es un subtítulo acerca de los mismos temas que estaban ahí. Pero está muy repetitivo. Ustedes están poniendo ahí muchas cosas que se repiten. Entonces aquí podemos omitirla en esta parte. Igual medicina ya está. ¿Y dónde está el perfil de egreso?
Está en la parte de arriba. Pero yo no vi ahí el perfil de egreso de la carrera de medicina. Sí estaba, sí pasó. Pero estos son ítems, ¿verdad? El perfil, ustedes tienen que poner el perfil de egreso de la carrera de medicina que está vigente en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, es la siguiente. Y tienen que poner ítem en cada uno. Porque si no, estos, o sea, colocar el ítems, analizan las... ¿Y esto de dónde lo han sacado ustedes? Esto es la página de la OLEA. Pero no pongan, ustedes pongan ahí, no, esto es documento interno Facultad de Ciencias Médicas, y eso lo tienen que poner en las normas APA también. Y es la fecha, yo creo que es no sé exactamente la fecha, pero me parece que es el 2016 o 2017, no sé. Ok. Y no repita en cada uno de los ítems, no repita ULEA en Facultad de Medicina, ULEA en Facultad de Medicina, no. Cite una vez al principio y ya. Pero no están todos los ítems, son como 9 o como 11, no sé. Como 9, 10. Sí, sí. Ya. Tienen que ponerlos numerados. O sea, ese es el perfil de egreso, es este. Pero, a ver, yo no entiendo bien. Ya, ahí ustedes tienen que poner inmediatamente después de poner el perfil de egreso. Para cumplir el perfil de egreso, la carrera de medicina tiene que hacer tantas horas de prácticas, junto a tantas horas de teoría. Y es una carrera eminentemente práctica. O sea, tienen que poner, claro es el perfil de egreso, pero a ver, baje un poquito para ver alguno de los resultados de aprendizaje del perfil de egreso. Aplique y desarrolla técnicas de información y comunicación. Analiza la historia natural de las enfermedades agudas y crónicas de los individuos y grupos humanos. ¿Cómo analiza la historia natural? O sea, todo tiene una parte teórica, pero sobre todo en medicina es la parte práctica. La parte práctica a partir de las materias profesionales, las materias profesionalizantes, que son las materias a partir básicamente de semiología, y todas las demás ya son profesionales, incluidas las materias de investigación. Entonces, quiere decir que aparte de que haya un número de horas teóricas, el número de horas prácticas son también muy importantes. Entonces todo eso lo tienen que colocar aquí, porque si solo pone perfil de egreso, no me dice nada. Usted tiene que analizar ese perfil de egreso y decir las singularidades que tiene ese perfil de egreso en función de otras carreras. Hay carreras que no necesitan hacer práctica. El médico tiene que hacer práctica necesariamente. Ya no solo en el internado rotativo, y hay que referirse también al internado rotativo, que todo el aprendizaje de los 5 primeros años se condensa en el aprendizaje que se hace durante el internado rotativo. Pero para el aprendizaje de cada una de las materias se necesita la parte práctica. Bueno, siga. Cuarentena las repercusiones con el aprendizaje de los estudiantes de medicina. No le estoy escuchando. Si puede hablar un poquito más fuerte.
Y cuarentena y las repercusiones con el aprendizaje en los estudiantes de medicina. Ya. Y el distanciamiento de la enseñanza. La educación médica y estancia en tiempos de COVID-19. Pero eso ya lo dijo al principio cuando dijo la educación a distancia. Por eso yo veo que hay muchas cosas que están como repetidas. Ustedes tienen que revisar bien para no poner repeticiones. Y si metemos ese texto donde ya están las otras. Claro, por eso mismo, Sí. ustedes revisen para que no haya cuestiones repetitivas, sino que en el mismo ítem que está hablando de la educación virtual, entonces ahí ponemos la limitan información. esa información, porque si no están repitiendo las mismas cosas. Y ahí está la geografía, bibliografía. ¿Ustedes todavía no hacen ni metodología ni nada de eso? Eso que tenemos que revisar aún, falta en eso. Bueno, pero esto está todavía crudo, todavía está verde el marco teórico. El marco teórico les falta bastante, tienen que mejorar. Bueno, la bibliografía no está bien puesta en normas APA, tienen que mejorar las citas, tienen que justificar Acá las no está en APA, páginas. ¿no? Que ponía el apellido y el primer nombre con el año de edición. Sí, eso está bien, pero tienen que ponerlo en sangría francesa. Y tienen que ponerlo en sangría francesa y en orden alfabético. Y por ejemplo, no se pone Manuel Joao Costa, se pone Costa MJ. Sí, ese no. Entonces, o sea, no se pone siempre el apellido y después el nombre. El nombre, sí. Tiene que cambiar algunas cosas de acá. Entonces, por favor, todo eso tienen que corregir. Hay muy poca bibliografía también. Yo necesitaría revisarles de nuevo el marco teórico. Bueno, puede ser la próxima semana, cualquier día que ustedes me digan que yo no tenga exámenes. Ok, doctora, no hay problema. Yo el examen con ustedes va a ser el jueves, ¿no? Sí, el jueves. Yo podría ser el viernes, que ustedes ya me presentan todo el marco teórico, también la metodología, todo lo demás. Y yo les doy una revisión final. Está bien. Ok, doctora. ¿Sí? Si nos comunicamos con Eliana ahí para hacer la reunión, nos comunicamos con usted para hacer la reunión. Entonces yo lo que les sugiero, por favor, que revisen las cosas que están repetitivas y primero pongan el contexto. O sea, lo que es la pandemia, etcétera, etcétera. Después pongan lo que es la enseñanza presencial, las ventajas de la enseñanza presencial y desventajas, y la enseñanza a distancia, ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas. Después pongan la carrera de medicina, el perfil de egreso, todas esas cosas, y pongan la enseñanza de medicina en tiempo de COVID y cómo se ha tenido que adaptar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. Ese Ok. sería como el esquema lógico. Lógico. ¿Sí? Claro. Ok, doctora. Sí. Y miren que no Muchas gracias por la ayuda. esté repetitivo. Ok. Entonces, de nuevo revisen las normas APA, las citas. Miren, no está ni justificado el texto, tienen que justificar el texto también. Y tienen que ponerlo con el formato que yo les dije, que está en el esquema que yo les mandé de marco teórico. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas tienen que hacer, tienen que cambiar el título, porque ya el título se cambió, ¿se acuerdan que se cambió el título? Entonces, y tienen que corregir también esos objetivos que están ahí, que no dicen nada, entonces corregirlo añadiéndole lo que había que añadirle a cada uno. Bueno, entonces, espero que hagan eso y que podamos hacer una revisión final antes de que entreguen el protocolo. ¿De acuerdo? Ok. Ok.
Ya muy Doctora, si no es mucha molestia, si nos podría explicar acerca sobre la tarea que está para subir para mañana, el aula virtual. Sí. Pero ahí está clarito, pues. Ustedes tenían, ahí falta, y eso también les dije yo el día que hablé con ustedes. Antecedente, ¿hay alguna investigación que habla Son de... investigaciones sobre este tipo de educación virtual y esas cosas. Claro, pero antecedentes de artículos que digan o que comparen la educación virtual con la educación a distancia, o que diga, o sea, si se consiguen las metas del perfil de egreso con educación virtual o no. Eso Es más o menos de la bibliografía que sacamos aquí mismo para el proyecto, más o menos así. claro, Podría entonces ser. de esa bibliografía ustedes tienen que sacar 5 artículos. Ok, doctor. De los 5 artículos, ustedes tienen que hacer esa matriz que yo le digo ahí en el tema. Ahí tienen que poner los autores, tienen que poner algunas cosas. Y de los resultados de esos artículos, ustedes tienen que ver una partecita que tengan que citar en el marco teórico. Ok, doctor. Una parte de cada artículo. Entonces, básicamente ustedes me tienen que hacerlo como yo les estoy indicando en... yo no sé si hay muchas investigaciones sobre educación virtual, pero si no consiguen 5, al menos todas las que puedan. Sí, hay algunas por ahí. Pero referida a medicina, porque lo ideal sería referirse a medicina, no solo de educación Esto sí virtual. hay bastante pocas. Entonces, por lo menos al menos una o dos referidas a medicina. Y Ok, las doctor. que sean las otras genéricas, pero busquen algo que se refiera a medicina. Ok, doctor. Ya listo. Listo, gracias, Gracias, doctor. doctora. Bueno, de acuerdo. Entonces, cualquier cosa me avisan a través de Liana. Liliana. Listo, doctor. Muchas gracias, doctora. Tenga buena tarde. Igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, su compañera. Ya se debe estar conectando, doctor. Un minuto, por favor. Ya.
¿Qué pasó? No sé, doctora, ella estaba chillando conmigo hace unos minutos. Imagino que ya Comuníquese por interno porque estamos perdiendo tiempo. sí, pero ya se puso en línea, ya, no hay ni qué hacer. ¿Quién va a compartir pantalla? ¿Ella o usted? Hola. Ella, ya fue, sí. Ella, doctora, disculpe, que estaba... Ya. Bueno. Hola. Ya, buenas tardes. Por favor, Buenas tardes. comparta pantalla para revisar su tema. Ya. Hola. Sí, siga adelante. Ya. Y doctora, una pregunta, ¿cómo se pone el lugar y la fecha? Manta, Así como está. la fecha de subida del protocolo no es en septiembre, es en julio. Julio. Claro, pues la fecha última que usted va a subir el protocolo a... Ah, ya. Ponga Manta, julio 2020, nada más. El lugar y fecha no ponga. Manta, coma, julio 2020. Eso póngalo centrado, obviamente, pero no lo corrige aquí, lo corrige después. Ya, doctor. La fecha la tiene que poner centrada. Sí. ¿Ya? ¿Ya sigue? El planteamiento del problema, introducción. Bien. Eso ya le revisé, ¿verdad? Sí. Los objetivos. El fundamento teórico. A ver, espérese los objetivos específicos. Déjenme mirarlo para recordar. A ver, falta uno, ¿no? No, son 3 y 4 con el objetivo no. general. Falta uno, que es... El primero, ¿qué es? El primero es describir los factores describir las características sociodemográficas de la población de estudio. Ya. Esta de sociodemográfica es el primero. Está mal. Verdaderamente yo me canso de que yo les corrija a ustedes los objetivos y ustedes no corrigen para nada. Es que solo eran 3, doctora. No, dice conocer las características sociodemográficas, después evaluar el estado de la población de estudio, no de la población de estudio. Población de estudio. Eso no me lo cambia ahora, póngalo después. Ya. Aquí dice valorar la incidencia de factores de riesgo. Y algo más, porque solo la incidencia. ¿Y qué más? Usted tiene que caracterizar los tipos de factores de riesgo que hay, ¿no? Ya. Porque ¿ustedes qué van a tomar? ¿Van a tomar el peso? ¿Van a tomar la presión? ¿Qué más?
¿Qué más van a hacer? La presión, el peso, la talla. Identificar, ponga identificar los factores de riesgo de la población de estudio. Pero eso después de la salud. El último es valorar la incidencia. No, el último es la incidencia. Es identificar. A ver, no, está equivocándose. A ver, después de estado de salud de la población, ¿ustedes qué van a ver? Identificar eso. Identificar los factores de riesgo de la población de estudio. A ver, ¿cuáles son? ¿Qué características tienen? Y de ahí valorar la incidencia de los factores de riesgo. Ahí sí. Ahí está en orden de lo macro a lo micro. Siga. Ya. ¿Sigo? Sí. Ya. ¿Y los antecedentes van primero o al último, doctora? Que no le entendí muy bien. Puede ser, pues ahí está bien. Ahí está bien. Y la metodología. Metodología. ¿Y A ver, cuántas variables tenemos a ver, que espérese, suba. A ver, tipo y diseño de estudio. El estudio es observacional, descriptivo, de corte transversal. Con un enfoque cuantitativo y de serie de casos. Diseño de serie de casos. Pues ustedes van a tomar una serie de casos o ustedes qué van a hacer. Los casos, ¿cómo iban a hacer ustedes? No me acuerdo bien. Es que vamos directo a los varios a hacer las encuestas. Pero hacer las encuestas ¿a quién? ¿A quién iban a hacer las encuestas? La población de 18 a 40 años. Entonces, su estudio no es un estudio de serie de casos, es un estudio de prevalencia, pero eso no está... Nos dijo que no era de prevalencia porque la muestra era como muy pequeña. Pero solo van a escoger los que tengan... De 18 a 40 años. Pero los que tengan factores de riesgo, ¿no? Sí. Ya, bueno, está bien. Y lo dejo así, serie de casos. Ya. Aquí no hay variable dependiente e independiente. Ustedes, ¿cuál es la variable que ustedes están trabajando en el estudio? Los factores de riesgo, no. Entonces, ¿por qué ponen obesidad? Pongan factores de riesgo. Solo eso. Solo eso, pues, factores de riesgo.
y definan qué factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. En dimensiones, ¿qué van a poner? En dimensiones pongan la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión arterial, o sea, todos los factores de riesgo. Pongan en todas las dimensiones. Y luego en Indicadores. indicadores, ahí le ponemos El peso, o no, directamente el IMC. la presión. La presión, pues presión por encima de tal. O sea, el factor de riesgo, que sería el punto de corte por encima de lo que se considera normal. Aquí en el IMC sería IMC por encima, superior a 24,9, que es todo lo que es sobrepeso y obesidad. Y la talla también, no. No, a ver. La talla no. Ustedes van a escoger, a ver, ¿qué factores de riesgo van a analizar ustedes? La obesidad. Obesidad, ¿qué más? Hipertensión, tabaquismo. Tabaquismo. Y hay otra, no me acuerdo. Glicemia. Eso no. La diabetes. La glicemia también. Entonces ponga 4 dimensiones. Factores de riesgo y las 4 dimensiones. Obesidad, hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes. Sí, De ahí, pero no me lo ponga ahora, por favor. Lo pongo sí, doctora. de ahí, en obesidad usted pone IMC mayor de 24,9. Ya. En hipertensión arterial, presión sistólica mayor a tanto y presión diastólica mayor a tanto. En tabaquismo puede poner si no consume cigarrillos, número de cigarrillos al día. En diabetes, La glicemia. diagnóstico de diabetes, diagnóstico médico de diabetes, sí o no. Ya. Glicemia capilar, tanto. O sea, glicemia capilar y nada más. De ahí, usted puede poner otra dimensión que diga a ver, salud actual. No es factor de riesgo, pero es una dimensión salud actual. Entonces ahí puede poner enfermedades crónicas y antecedentes patológicos personales. Ahí abarca todo lo que tiene que abarcar. ¿Sí? Ya. Entonces, solo con un factor de riesgo. Claro que ahí hay otras variables que son la edad, el sexo, pero esa no es necesario que la ponga ahí porque esa se sobreentiende que se va a comparar con edad y sexo. ¿Sí? O si quiere ponerla, también puede poner, aparte de los factores de riesgo, puede poner la variable edad y lo pone por grupos de edad y la variable sexo, masculino o femenino. Ya. ¿Qué más? Sí. Bueno, como es un estudio de serie de casos, se tomarán todos los casos, se tomará una muestra por conveniencia. Una muestra por conveniencia y se tomarán todos los casos de las personas mayores de 18 años. Ya.
¿Y de cuántas personas tiene que ser la muestra? Al menos de unas 80 personas. Es lo ideal. Ya. Entre uno y otro. No, la fórmula no, porque es una muestra por conveniencia. Al menos de 80 personas. La técnica, el instrumento es una encuesta. Primero, encuesta. Es una. Y segundo, toma de medidas. Toma de medidas o tomas de signo de factores de riesgo. Ahí está, presión, peso y talla, peso, talla, presión arterial y glicemia. Son dos técnicas. La primera sería la encuesta y la segunda toma de medidas de factores de riesgo. Ya. ¿Sí? En los aspectos éticos, usted tiene que decir que ¿cómo se llama? Pedirá el consentimiento informado a la población de estudio y guardará la confidencialidad y el anonimato de los datos. Ya. Ya. El plan de análisis. El plan de análisis es que se presenta la tabulación de gráfico y tabla estadística, ¿ya? Tablas de Excel. Y se hará una estadística descriptiva mediante tablas y gráficos. Y este no está bien. Sí, está bien. Sí. Recursos, investigadores y tutora. Cronograma no ha hecho todavía. No. Bueno, el cronograma es desde que inicia el tema, escoge el tema, hasta que defiende el proyecto. Pasando por la revisión del marco teórico, la elaboración del protocolo, la elaboración de los instrumentos, calibración de los instrumentos que van a utilizar en el campo, levantamiento de la información, análisis de datos, elaboración de informe, hasta presentación de informe final y defensa del proyecto. Presupuesto. Yo puse estos. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Y en anexo qué van a poner? No sé qué Pongan tienen que llevar como una especie de hojita de consentimiento informado para que les firme. Porque ustedes como van a tomar la glicemia y van a tomar el peso, la talla y la presión arterial, entonces tienen que hacer que les firme. Ya. Entonces pongan una hojita sencilla de consentimiento informado. Yo, fulano de tal, acepto participar en el estudio tal, etcétera, etcétera. Y declaro que me han informado, etcétera, etcétera. Eso hay muchos consentimientos informados. Ustedes buscan en internet y hay cualquier cantidad. Cojan uno sencillito. Referencias. Tiene que poner la sangría francesa. La sangría francesa. No sabía cómo poner. A ver, señale todo. Señale toda la referencia. Ahí ponga botón, espérese que yo lo haga para indicarle. Le pongan botón derecho. Espérese que yo voy a hacerlo también porque si no, no me acuerdo. A ver. Se pone botón derecho.
Ahí dice párrafo. Aquí donde dice párrafo, aquí abajo, abra. Y aquí donde dice especial, abra, especial, aquí arriba, ahí, especial. Ah, ya. Francesa. Ahí, aceptar. Ah, ya. Está medio raro. Unos están en sangre francesa, los de arriba no están. Creo que estaba mal. Estaban como desalineados, pero eso no ha salido bien. Porque unos están de una manera, otros de otra. Bueno, ya sabe usted cómo se hace, entonces tiene que hacerlo de mejor manera. Usted tiene que hacer también, tiene que poner en orden alfabético. Las referencias bibliográficas en APA son en orden alfabético. Ya. Ya. Listo. Listo, eso sería todo. Entonces cambie, por favor, sobre todo la operacionalización de variables, tal como le he dicho, Sí. y los cambios que tiene que hacer en la metodología, que son poquitos. Lo demás ya está casi todo. Ah, el cronograma que también tiene que hacer. Sí. Ok, ya ustedes lo tienen prácticamente casi todo. Entonces, por favor, terminen para que puedan enviar. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Y no habrá próxima tutoría? Es que ya la semana que viene es la semana del examen, pues. Sí. Ay. Ustedes prácticamente ya lo tienen todo casi bien. Solo tienen que hacer esos cambios que les he dicho. Entonces, yo creo que no deben tener ningún problema. Y si hay algún problema, yo les voy, el rato que yo les corrija el protocolo, les voy a decir. Pero yo creo Ya. que no hay, porque miren, yo esto lo voy a subir al aula virtual, si ustedes quieren revisar lo que yo les he dicho. Revisen. Lo que pasa es que yo no puedo atender a todos. Yo tengo también otras materias, otros exámenes, y ustedes están bastante avanzados. O sea, hay otros que no tienen nada. Entonces, los otros que no tienen nada, a lo mejor yo le podría hacer otra tutoría, pero ustedes prácticamente lo tienen todo. Es simplemente hacer esos cambios que les he dicho. ¿Sí? Ya. Entonces, sigan así, o sea, hagan como yo les he dicho. ¿Sí? Poniendo esa en dimensiones, obesidad, hipertensión, tabaquismo, diabetes y también salud actual. ¿Sí? Y definan lo que son factores de riesgo. Bueno, señores, entonces espero que hagan, revisen bien, revisen todo. La parte de forma veo que está muy bien hecha, entonces no hay ningún problema. Entonces corrijan si hay faltas ortográficas, lo que sea, para que todo esté correcto. ¿Ok? Ya. Bueno, entonces eso sería todo. Ya, gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas, doctor. Seguía una compañera, pero no me responde ella. Ah, ya miro el mensaje. Espérame. Por eso entré yo. Después va usted. Adelante.
o sea, era una compañera antes que yo, pero como no me respondía, entonces, mientras tanto yo, ¿verdad, doctora? Sí. Vamos rapidito para que alcance también a ella. Ya, doctora. ¿Sí logra ver mi pantalla? Sí. Ya. Ok. Ese es lo de metodología. ¿Sí ve mi pantalla, doctora? Sí. Y como se va a descargar, entonces por eso. Este es lo que yo hice con relación a la metodología. A ver, su estudio, recuérdeme el nombre del estudio. El nombre del estudio era una relación, la relación entre el aislamiento y distanciamiento en la pandemia y sus efectos sobre el consumo de sustancias. Ahí decía, después de eso decía autolesiones, pero lo cambié y coloqué consumo de sustancias y violencia en los hogares de una población en Colombia. Ya, está bien. ¿Los objetivos los vemos para recordar también, doctora? Sí, también, de una vez. Ya en los objetivos específicos, ya decíamos que era delimitar la población de estudio, los patrones de aislamiento y distanciamiento establecidos en la pandemia, establecer los cambios de consumo de sustancias y lesiones generados en la pandemia. Como agregué lo de violencia, después de ese coloqué identificar la violencia de género en la pandemia. Yo le quitaría, en la C la dejaría como está, o sea, le dejaría establecer los cambios de consumo de sustancias, nada más. Y identificar la violencia, ahí metería todo lo que es violencia, incluido lesiones. O sea, le quito las lesiones arriba y en lo de violencia ahí entran lesiones y entra todo. ¿Sí? Entonces aquí identificación. El consumo de sustancias. Y los cambios de violencia. No, ese sí, ese es de consumo de sustancias. Y el de violencia. La violencia de género, la violencia en la pandemia. Ya, solo así. Ahí, ya, claro. Tiene toda la razón. Porque ahí va violencia de género, lesiones, autolesiones y el suicidio. Sí. Listo. Analizar el impacto de la salud física y mental por el aislamiento social en la pandemia, identificar los efectos familiares y sociales y estimar los efectos aislamiento y distanciamiento con el consumo de sustancias. Y bueno, aquí no es lesiones, sino que violencia. Violencia. Listo. Ya. Esos eran los objetivos. Sí, está bien. En la metodología. En metodología. Como nosotros estamos haciendo un estudio descriptivo, bueno, en este caso es un estudio cuantitativo. No es un estudio correlacional. Pero yo no lo estoy relacionando con... bueno, sí, ¿no? Porque tengo correlacional, porque es el impacto de la pandemia correlacional analítico de corte transversal. Entonces, y de corte transversal. Cuantitativo, correlacional, analítico. De corte transversal. No ¿Cómo, doctora? Transversal. Estudio cuantitativo, correlacional, analítico y de corte transversal. Y de corte transversal. La recopilación. Ahí, de corte transversal, ahí. Yeah. Se hará la recopilación, escribí feo ahí, recopilación de la información en una urbanización específica de la ciudad de Pasto, Colombia. Pasto, Colombia. Ya. A ver, ustedes tienen dos variables, ¿verdad? ¿Cuál es una variable? Lo del consumo de sustancias. A ver, usted va a ver consumo de sustancias. Sí, doctora.
Y el otro vendría siendo lo de la violencia. No, consumo de sustancia y violencia, esa es una sola. Ah, entonces el otro vendría siendo con relación al aislamiento y el distanciamiento. Entonces, una es el aislamiento y distanciamiento. Entonces, variable. Aislamiento y distanciamiento. Ah, es que yo lo entendí así. Coloqué, por No. ejemplo, variable. No. Eso está mal. Ujú, O sea, usted ujú. tiene dos variables. Claro que Sí. cada una de las variables tiene dos dimensiones. Usted tiene la Ujú, variable consumo de sustancia y violencia, que es una, y la otra es ujú. aislamiento, distanciamiento. Entonces usted tiene que poner en variable, Ujú, esas son las más importantes, las dos, las que va a relacionar, a correlacionar. Entonces tiene que poner en consumo de sustancia ujú. y violencia, póngale una definición. Pero no me lo haga ahora, sino después usted lo hace. Ahí ponga usted Listo. una definición. Y- Consumo de sustancia y violencia sería una. Ahora, usted le va a ujú. poner una Es que dimensión, ujú, que son las dos dimensiones. Una sería consumo de sustancia y otra dimensión que sería violencia. ¿Sí? Ahora, los ujú. indicadores de consumo de sustancia. ¿Qué es lo que usted va a ver en el consumo de sustancia? El alcohol, el tabaco, que Entonces, son consumo los de alcohol, principales. tabaco, ¿qué más? Esos eran los más principales. Cambio De de ahí, hábito, pues, a lo mejor cambio de hábito de ujú, consumo, qué sé yo. ujú, Eso podrían ser algunos de los indicadores que usted va a ver en el consumo de sustancias. En violencia, mm, ¿qué va a ver usted? ¿Qué indicadores? en viol- acá yo coloqué, en violencia tenemos autolesiones, el suicidio, violencia familiar o de género. Autolesiones, Ujú, suicidio, bueno, eso sería violencia de género. violencia de género, Ujú, violencia intrafamiliar y familiar ahí. o violencia, eso, intrafamiliar, y suicidio, que sería como el extremo, ¿no? Ujú. Es que Eh, como lo que pasa, doctora, es que como yo encontré un artículo que me hablaba de violencia como una variable. Entonces ahí después en las dimensiones me definía autoinfligida, que ahí estaría autolesiones y suicidio, y interpersonales, que vendría siendo la violencia de género o familiar. Entonces por eso yo coloqué de esta manera. lo que pasa es que usted, ¿cómo se llamaba el artículo? Ahí, No me acuerdo. pero solo hablaba de violencia. Claro, en este caso solo hablaba de violencia. Entonces, pero usted ha metido dos dimensiones de una sola variable, que es el consumo de sustancias y la violencia. Ujú. Ah, ya. Entonces ¿Comprende? yo tengo que basarme con relación a ello. Claro, usted tiene que basarse con relación a su proyecto. Ya. Entonces, aquí no sería violencia, sino sería las dos cosas, consumo de sustancia y violencia. Y póngale las dos dimensiones, dimensión consumo de sustancia y dimensión violencia. El de violencia. Entonces, Ah, ya. desarrolle el consumo de sustancias y desarrolle en indicadores la violencia. ¿Sí? En como variable del aislamiento, yo podría mejor, en vez de decir aislamiento, solo decir cuarentena, porque dentro de la cuarentena. Ponga cuarentena, entonces tiene que cambiar desde el título. Ujú. Entonces, de esa cuarentena usted la divide en dos, le divide en dos dimensiones, aislamiento y Y distanciamiento. distanciamiento. Ya. Ah, ya. Entonces, en el aislamiento, ¿usted qué va a buscar ahí? El concepto en sí, ¿no? O sea, cómo la gente. No, usted busca el concepto de cuarentena, pero ¿cómo usted va a medir el aislamiento? ¿Cómo usted va a medir el aislamiento? O sea, ¿qué va a preguntar usted para medir el aislamiento? A ver, usted, Ah, ¿cuánto ujú, tiempo estuvo recluido en su casa con la familia? ¿Usted vive solo primero? Si ujú, vive con la familia, si vive solo, ¿cuánto tiempo estuvo recluido? ¿Qué sé yo? Ese tipo de cosas. Después, el distanciamiento. ¿Cómo están sus relaciones laborales o educativas? Si es que es una persona joven. Las relaciones sociales,
tiene relaciones sociales este rato, o cuáles son sus actividades normales. Eso podría ser, me estoy inventando, pero podría ser eso, diríamos los indicadores de distanciamiento, y lo mismo que los de aislamiento serían si vive solo, cuánto tiempo ha estado en aislamiento, cuántos meses, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya entendí. Eso en los indicadores. Eso sería Y en eso en ítems. en indicadores. Y entonces en las preguntas no En la vendrían pregunta, siendo- usted ya hace la pregunta. Pero ya la formulo bueno, en sí, ¿no? o sea, hace la pregunta ya completa, pero aquí lo pone, por ejemplo, en aislamiento, número de días aislado. Vive solo, vive y puede poner solo, familia, o número de familia con quien vive. O sea, Ya. el indicador es como más concreto y la pregunta es más extensa, o sea, es gramaticalmente más extensa. La pregunta es lo que te dice el indicador, o sea, por ejemplo, si es edad, ¿cuántos años tiene? O sea, es como el detalle del indicador, ¿comprende? Sí, ya ahora sí ya entendí. Ya, entonces me tocaría, bueno, luego lo reemplanteo. Y en las técnicas, pues va a ser encuesta en ese caso. Lo más probable es que se haga una encuesta virtual, doctora. Entonces, Bueno. ¿tengo que colocarle encuesta virtual ahí? ¿O solo lo dejo como encuesta? Encuesta virtual puede ser, sí. Ahora, yo no sé si usted quiere como profundizar un poco más, en vez de poner un enfoque cuantitativo, póngale un enfoque mixto. Y en las técnicas usted le puede añadir no solo la encuesta, sino también una entrevista a un informante calificado, como puede ser, qué sé yo, un psicólogo, puede ser un psiquiatra, que también te dé, o sea, tú le haces una entrevista para que él opine sobre esta situación y según su punto de vista profesional, qué es lo que piensa, etcétera, etcétera. Y eso profundiza un poquito todo lo que se recoge en la encuesta. Entonces ya no sería un estudio cuantitativo, sino un estudio mixto. Y con esas dos técnicas, pero eso yo ya le dejo a su criterio. Si lo quiere decir así, no pasa nada. ¿Sí? Y en esa parte de que si yo haría con un psicólogo el punto de vista, eso va en la parte de abajo de los resultados, ¿no? Con lo de las encuestas y todo eso. Claro, eso va después. Bueno, aquí no tiene que ir, las variables no tiene, o sea, las variables quedan iguales. Lo único que pone en la técnica, pone encuesta y entrevista, nada más. Y después cuando ya usted levanta la información de la encuesta, también levanta la entrevista, que tiene que hacer una guía para la entrevista, que se refiera a todo lo que usted está investigando también a las personas, ¿no? Entonces, claro. y ya preguntarle cosas así más específicas, bajo el punto de vista de él, qué le parece, cómo están las personas, si ha habido un aumento de la violencia, o sea, que él diga un poco lo que ha vivido, ¿no? Entonces eso da como un aspecto un poco más, da más profundidad, o sea, porque lo otro va a describir y punto, pero profundiza un poquito más en la descripción. Ya voy a tenerlo en cuenta porque sí tengo un familiar si es posible, que es psicólogo. Bueno, si tiene, entonces mucho mejor. Voy a preguntar igual. Listo. Ya, listo. Bueno, eso yo le ahí seguía como opcional, ¿no? Listo, doctora. De ahí seguía lo de las hipótesis. Como eso depende de la variable, entonces yo coloqué como la hipótesis el aislamiento. Señora. No, eso no. El conocimiento no hemos hablado para nada en las variables, en los objetivos sobre conocimiento de la población. Eso se marcha. A ver, nosotros lo que hay que poner es la hipótesis, ¿qué queremos correlacionar? Dos variables, que es el consumo, el aislamiento. ¿Usted qué va a decir? Que el aislamiento o la cuarentena
Claro, en este incide, caso la cuarentena. la Ujú. cuarentena, porque usted ya la ha llamado cuarentena, eso lo tiene que cambiar en todo. Entonces, la cuarentena Ujú. incide en el aumento del consumo de sustancias y en la violencia, y el aumento de violencia. El aumento de consumo de sustancias y violencia en las personas y familias de una población de Colombia. Ya. Ese sería porque, o sea, lo que se va a relacionar son esas dos variables, que la cuarentena incide en el aumento del consumo de sustancias y en la violencia. O puede poner dos. La cuarentena incide en el aumento del consumo de sustancias. Y la otra, la cuarentena incide en el aumento de la violencia entre familias. Y pone esas dos variables, para que no lo ponga esas dos dimensiones juntas, la pone por separado. ¿Sí? Listo, doctora. Ujú. Con relación al universo del estudio y la muestra, pues yo vivo es en una urbanización. Entonces, la urbanización está compuesta por 72 hogares, casas aquí, no son hogares, son casas. Entonces, más o menos, en cada hogar se calcula que hay entre 3 o 4 miembros familiares, contando niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Claro, pero en cada en hogar usted va a preguntar a quién. La unidad de análisis es el hogar, pero ¿quién es el sujeto de estudio? El sujeto de estudio... Mi sujeto de estudio son jóvenes mayores de 18 años y adultos. ¿Cómo? Mi sujeto de estudio son personas mayores de 18 años. Entonces, o sea, ¿todos los que están en la casa mayores de 18 años? Sí, porque es que casi no, pues sí. O pues los que quieren colaborar con la encuesta en este caso, ¿no? Bueno, puede ser. Porque como lo pongo en ese rango por el hecho de que de pronto hay gente que, pues como usted sabe, doctora, uno en una urbanización se lleva bien con todos o no se lleva bien con todos o con uno o con otro, entonces uno puede colaborar o otros no. Entonces por eso lo puse en ese rango más o menos. Y ya cuando ya realice las encuestas y todo eso, ahí miro el cálculo exacto para colocarlo ahí. Ya, está bien. Con relación a la muestra, pues como no tengo el dato exacto todavía, La muestra es una muestra por conveniencia, pues sería la muestra, o sea, no es una muestra aleatoria ni representativa, sino es una muestra por conveniencia en función de las personas que quieran colaborar en el estudio. Personas mayores de 18 años que quieran. O sea, no es una muestra probabilística ni nada de eso. O sea, que ahí está bien que yo haya colocado así, se fundamenta el total. Sí, pero al menos que sean una muestra por encima de 80 personas. Listo. Se estima una muestra por encima de 80 personas encuestadas. Ok. Ya, eso con relación a... Ya, eso con relación a lo del universo y la muestra. De ahí la técnica de información, pues se utilizará en este caso... La técnica sería la encuesta, y si usted va a hacer la entrevista, una sería técnica sería la encuesta y entrevista. otra técnica sería la entrevista. O sea, las técnicas utilizadas para el levantamiento de la información serán las siguientes. 1, encuesta. 2, entrevista calificada. ¿Sí? Ya. Listo. En el procedimiento, ahí decía que delimitar el área geográfica. Entonces, yo delimité de esa manera. La urbanización se encuentra en todo el centro de la ciudad, delimitada al oriente por el río Pasto, al norte con la glorieta de los periodistas, al sur con el batallón Boyacá y al occidente con la avenida Colombia. La urbanización consta de 72 casas, presenta solo un ingreso, las casas son amplias y de 2 pisos. El tiempo de estudio... Y ahí la población, la población, la densidad de población por casa es aproximadamente de tanto, de 2 personas, de 3 personas. Por vivienda es tanto. Ahí le coloco lo de arriba también. Sí, porque eso es. De 3 a 4 personas. Ya.
Bueno, ahí lo redacto mejor. El tiempo de estudio se realizará entre el mes de mayo al mes de septiembre. ¿No? El tiempo de estudio. Pues como iniciamos en mayo Bueno. y como es hasta el final creo que el semestre se termina más o menos en agosto, septiembre, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces, por eso yo coloqué en ese lapso Sí, correcto. Y la información se recolectará a través de encuestas. Ya, encuesta y entrevista. Bueno, Relación a pero arriba. aspectos. Procedimiento ya no tiene que poner, eso ya no tienes que poner. ¿Ya no? Vale. Bien. Ya. Mayo, septiembre del 2020. ¿no? En los aspectos éticos, como es una encuesta, yo coloqué que en la investigación se requiere el uso del consentimiento informado a los habitantes de la urbanización que estará presente en la encuesta. En este caso, como un loguito arriba que diga que se va a tener confidencialidad, que va a ser anónimo en los sujetos de estudio. El mismo tiene que decir que se guardará la confidencialidad y el anonimato. ¿Ya? Por eso ahí recalqué que va a estar presente en la encuesta. Ya está bien. Ya, es con relación al aspecto ético. De ahí el plan de análisis de los resultados, no entendí, doctora. Por eso no análisis hará un análisis descriptivo con un análisis descriptivo con la descripción de frecuencia y de porcentaje. Expresados en tablas y en gráficos. Y será un análisis inferencial para demostrar la relación entre las dos variables de estudio a través del análisis chi cuadrado, del chi cuadrado. Ok. Así era que tocaba. Yo pensé que tocaba buscar un nombre exacto para, como aquí decía, estadísticas o no estadísticas. Estadística, hay dos de análisis de información. El uno es el análisis descriptivo y el otro es el análisis inferencial. El descriptivo te va describiendo todas las variables, etcétera, los tipos de violencia, etcétera, etcétera. Después hay que hacer ese análisis estadístico para ver si se cumple la hipótesis o no, o sea, si efectivamente en la cuarentena incide en la violencia y la cuarentena incide en el consumo de sustancias. Entonces eso se hace a través del análisis de chi cuadrado. No, diferencial, no, inferencial. Inferencial. Análisis inferencial. ¿Ustedes no han estudiado eso en estadística? Inferencial para demostrar la relación de las variables de estudio a través de chi cuadrado. Ya. A través de chi cuadrado. Chicoanado es, ¿no? No lo sé escribir, así que lo voy a escribir. CHI, C mayúscula, HI. No, minúscula. Y ponle un cuadrado, ponle ahí un superíndice que diga 2. Y un cuadradito. Ya. Entonces voy a colocar así. Mientras tanto. Ya después lo haré. Ya. Ese. Ya. En vez de 0 le pones 2. Listo. Recurso, investigador y tutor. Cronograma. Y aquí pues depende, si hago la entrevista, ahí coloco a mi familiar. No. Los recursos humanos son de la investigación. Esos son los sujetos los sujetos de estudio, que sería el psicólogo y todo eso, son parte de la investigación, pero los recursos humanos para la investigación es usted y el tutor, punto.
Ah, listo, doctora. Ujú. Ah, ya. De ahí en el cronograma, pues como iniciamos en mayo, ahí coloqué los de mayo, junio, julio, pues todavía no estamos en agosto, la selección del tema, el Pero todo hay planteamiento. que poner hasta el final. A ver. Sí, yo coloqué primero, Sí, está bien. Siga. Análisis de datos, presentación. como estamos recién en muestras y todo Pero tiene eso, que poner todo. solo Tiene que coloqué poner hasta ahí. el cronograma como si ya estuviera hecho. Todo. Análisis de datos, Ah, ya. presentación del informe final y sustentación y defensa del proyecto. Ahí faltaría uno. Uno es presentación del informe final y otro es defensa del proyecto. Listo. Eso ahorita lo arreglo. Y de ahí, pues el presupuesto, pues como yo vivo aquí, no tengo que caminar, no tengo que hacer nada, pero yo le coloqué nomás como así, como mera, Sí. que supuestamente haya comprado un resma o algún bolígrafo. Y ya. ¿Qué más? La No, bibliografía. de ahí la referencia bibliográfica. Ya. Le he colocado aún porque en el iPad no me deja, eso lo tengo que hacer yo como computadora. Ya. Eso es, doctora. No se olvide de que van en APA y que van en orden en orden alfabético, ¿no? ¿Listo? Listo. Muy bien. Espérenme. Y ya se Listo, terminó doctora. el tiempo. Y faltan 2 compañeros aún, porque el día de mañana son 5, es que somos 11 grupos. Y el día de Yo mañana ya podría son atender 5. uno más ahora. Pero ya no más porque tengo que dedicarme a otra cosa. Listo, doctora. Entonces yo le digo al otro chico que inicie mañana con Sí. él primero, entonces. Ya. Listo. Ya le digo a mi compañera. Muchas gracias, doctora. Ya, bueno, que pase bien. Hasta luego. Hasta luego.